Hace milenios, en un mundo antiguo, vasto y fértil, donde la humanidad se había multiplicado sobre la faz de la tierra. Las generaciones se sucedían unas a otras y con el paso del tiempo, el corazón del ser humano se fue inclinando cada vez más hacia la maldad. La violencia se volvió común, la injusticia se normalizó y los pensamientos del hombre estaban continuamente enfocados en hacer lo malo. La creación, que había sido formada con orden y propósito, ahora gemía bajo el peso del pecado humano. Dios observaba la tierra y veía que todo se había corrompido, la vida, que debía reflejar su imagen, se había desviado de su voluntad. En medio de esa humanidad caída vivía Noé, descendiente de Adán a través de la línea de Set. Noé no era perfecto, pero caminaba con Dios. En una generación perversa, su vida se distinguía por la obediencia y la fe. Él escuchaba la voz de Dios y procuraba vivir conforme a sus mandamientos. Noé era un hombre justo para su tiempo, alguien que no se dejó arrastrar por la corrupción que lo rodeaba. Junto a él estaban su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Aunque la Biblia no detalla extensamente la vida de estas mujeres, se entiende que compartieron el llamado y la fe de Noé, acompañándolo en una tarea que requería paciencia, perseverancia y confianza absoluta en Dios. Dios decidió poner fin a aquella generación que había llenado la tierra de violencia. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de ver cómo la maldad se había arraigado profundamente en el corazón humano. Sin embargo, junto al juicio, Dios preparó un plan de salvación. Él habló con Noé y le reveló lo que estaba por venir, un diluvio de aguas que cubriría toda la tierra y acabaría con todo ser viviente que respirara. Pero Noé y su familia hallarían gracia ante sus ojos. Dios dio instrucciones precisas para la construcción de un arca. No se trataba de una embarcación común, sino de una estructura enorme, diseñada para preservar la vida. Debía ser hecha de madera resistente, dividida en compartimentos, con una sola puerta y una abertura superior para la luz. Cada detalle tenía un propósito. El arca sería el medio por el cual Dios salvaría a Noé, a su familia y a representantes de cada especie animal. Durante muchos años, Noé trabajó en la construcción del arca. Mientras golpeaba la madera y levantaba aquella enorme estructura en tierra seca, se convertía en testigo silencioso del juicio venidero y de la misericordia de Dios. La gente a su alrededor probablemente se burlaba, sin entender por qué un hombre construiría algo así sin haber visto jamás un diluvio semejante. Pero Noé perseveró. Su fe no dependía de la aprobación humana, sino de la certeza de la palabra de Dios. Mientras el arca se levantaba, la vida de Sem, Cam y Jafet transcurría entre el trabajo junto a su padre y la convivencia en un mundo que no compartía sus valores. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad y su propio camino por recorrer, pero estaban unidos por la obediencia al llamado divino. Aprendieron a confiar en Dios no solo por lo que veían, sino por lo que Él había prometido. Llegó el momento en que Dios le dijo a Noé que el fin estaba cerca. Los animales comenzaron a llegar, guiados por la mano del Creador. Noé y sus hijos los recibían, ordenándolos cuidadosamente dentro del arca. Había parejas de animales considerados impuros y grupos mayores de aquellos que serían usados más adelante para sacrificios. Todo entraba según el plan divino, sin caos ni desorden. Cuando todo estuvo listo, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras entraron en el arca. No fue una huida apresurada, sino un acto solemne de obediencia. Entonces, Dios mismo cerró la puerta. Ese momento marcó una separación definitiva entre los que confiaron en Él y el resto del mundo. Poco después, el cielo comenzó a oscurecerse. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron. La lluvia cayó con una fuerza nunca antes vista. Las aguas subieron rápidamente, cubriendo campos, ciudades y montañas. Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca pereció. El mundo antiguo desapareció bajo las aguas, tal como Dios lo había advertido. Dentro del arca, la experiencia era completamente distinta. Aunque el sonido de la lluvia y el movimiento del agua debían ser aterradores, había seguridad. Noé y su familia estaban a salvo, no por la fuerza del arca en sí, sino porque estaban dentro de la voluntad de Dios.
Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar, y las aguas continuaron prevaleciendo sobre la tierra durante muchos meses. Cuando la lluvia cesó, el arca flotaba sobre un mundo silencioso. Todo había cambiado. Noé, su familia y los animales esperaron pacientemente. Dios no se había olvidado de ellos. En el tiempo señalado, hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a descender lentamente. Esta primera parte de la historia nos recuerda que, aun cuando la maldad parece dominar el mundo, Dios siempre ve y conoce a quienes deciden caminar con Él. La obediencia de Noé nos enseña que la fe verdadera se demuestra en acciones, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo o cuando otros no lo aprueban. El arca continuó su lento desplazamiento sobre las aguas que aún cubrían la tierra. Durante muchos días, Noé y su familia vivieron en un tiempo suspendido, donde el pasado había quedado sepultado bajo el juicio y el futuro todavía no se revelaba por completo. Dentro del arca, la rutina se volvió esencial. Alimentar a los animales, limpiar los compartimentos, organizar los espacios y sostener la convivencia en un ambiente cerrado. Cada día era un ejercicio de paciencia y fe. Noé, ya anciano, asumía su rol como líder espiritual y moral de su familia. Su vida había sido marcada por la obediencia, y ahora esa obediencia sostenía a todos los que estaban con él. Su esposa, compañera silenciosa pero firme, compartía la carga diaria sin quejas registradas, reflejando una confianza profunda en el propósito de Dios. Juntos representaban una generación que había decidido creer cuando nadie más lo hizo. Sem, el primogénito, mostraba un carácter reflexivo. Observaba atentamente todo lo que sucedía, consciente de que el mundo que conocería al salir del arca sería completamente distinto. En su corazón se iba formando una reverencia especial por Dios, una sensibilidad espiritual que más adelante marcaría su descendencia. Cam, el segundo, tenía un temperamento distinto, más impulsivo, curioso y observador. Procesaba la experiencia de manera diferente, sin dimensionar aún el peso espiritual de lo que estaban viviendo. Jafet, el menor, era expansivo y colaborador, dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario, con una mirada más abierta hacia lo desconocido. Las esposas de los hijos de Noé también desempeñaron un papel fundamental. Aunque la Escritura no detalla sus nombres ni acciones específicas, su presencia fue vital para la continuidad de la humanidad. Ellas compartieron el encierro, el trabajo y la espera, confiando en un Dios que había decidido salvarlas junto con sus esposos. Pasaron los meses y el arca finalmente reposó sobre los montes de Ararat. No fue un aterrizaje inmediato ni triunfal, sino un descanso silencioso después de un largo tiempo de deriva. Aún así, Noé no salió apresuradamente. Entendía que no bastaba con que las aguas bajaran. Necesitaba la confirmación de Dios para dar el siguiente paso. Con paciencia, Noé envió primero un cuervo. El ave salió y voló de un lado a otro, sin encontrar un lugar firme donde posarse definitivamente. Luego envió una paloma, un ave más delicada, símbolo de paz y pureza. La paloma regresó al arca, pues aún no había descanso para ella. Noé esperó 7 días y volvió a enviarla. Esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico, señal clara de que la tierra comenzaba a renacer. Aún así, Noé volvió a esperar. Solo cuando la paloma no regresó, entendió que el tiempo se acercaba. Finalmente, Dios habló de nuevo. Le indicó a Noé que saliera del arca junto con su familia y todos los animales. La puerta que Dios había cerrado fue ahora el umbral hacia una nueva etapa. Al salir, el aire era distinto. La tierra estaba limpia, silenciosa, como esperando ser habitada otra vez. Lo primero que Noé hizo no fue construir una casa ni organizar su vida material. Levantó un altar a Dios. De los animales que habían sido designados para ello, ofreció sacrificios en señal de gratitud y adoración. Ese acto reflejaba un corazón agradecido, consciente de que la salvación no había sido fruto de su esfuerzo, sino de la misericordia divina. Dios recibió aquella ofrenda y estableció en su corazón una promesa. No volvería a destruir toda la tierra por causa del hombre, aun sabiendo que el corazón humano seguiría inclinado al mal desde su juventud.
La estabilidad de las estaciones, el ciclo de la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el día y la noche, continuarían mientras la tierra existiera. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, dándoles nuevamente el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. El temor del hombre caería sobre los animales, y estos servirían también como alimento. La vida sería respetada, y la sangre, como símbolo de ella, tendría un valor sagrado. Además, Dios estableció principios claros sobre la responsabilidad humana y la justicia. Como señal visible de su pacto, Dios puso el arco en las nubes. Cada vez que apareciera, sería un recordatorio de su promesa de no volver a destruir la tierra con un diluvio. No era solo una señal para la humanidad, sino también una expresión del compromiso de Dios con su creación. Esta parte de la historia nos enseña a esperar el tiempo de Dios incluso después de haber pasado la prueba. Noé no salió del arca por impulso, sino por dirección divina. También aprendemos que la gratitud debe ser nuestra primera respuesta al recibir la misericordia de Dios, y que sus promesas son firmes aun cuando el corazón humano sigue siendo frágil. La nueva etapa comenzó con silencio y expectativa. La tierra, aunque renovada por las aguas, aún conservaba señales del juicio pasado. Noé y su familia tuvieron que aprender a vivir otra vez, a sembrar, construir y establecerse en un mundo vacío. No había ciudades ni multitudes, solo la familia que Dios había preservado y la vasta creación que volvía lentamente a florecer. Noé se dedicó a trabajar la tierra, plantó una viña, señal de estabilidad y continuidad. Era un hombre que había pasado décadas construyendo un arca y ahora debía aprender a cultivar el suelo bajo sus pies. En este proceso mostró su humanidad, con virtudes y debilidades. En un momento de descuido, bebió del fruto de la vid y quedó expuesto en su tienda. Este episodio, breve pero significativo, reveló que incluso los hombres que caminan con Dios siguen siendo vulnerables. Cam, el hijo del medio, vio la desnudez de su padre y en lugar de cubrirlo con respeto, lo divulgó a sus hermanos. Su actitud reflejó una falta de honra y de entendimiento espiritual. Sem y Jafet, al enterarse, tomaron un manto, caminaron hacia atrás y cubrieron a su padre sin mirar su desnudez. Este acto sencillo mostró reverencia, respeto y un corazón alineado con los principios de Dios. Cuando Noé despertó y comprendió lo ocurrido, pronunció palabras que marcarían el futuro de las generaciones. Cam, a través de su hijo Canaán, quedaría bajo una condición de servidumbre. Sem sería bendecido de una manera especial, y Dios habitaría en sus tiendas. Jafet sería engrandecido y viviría también bajo la bendición que fluiría desde la descendencia de Sem. Estas palabras no fueron un arrebato emocional, sino una declaración profética sobre el rumbo espiritual de la humanidad. Con el paso del tiempo, los hijos de Noé comenzaron a multiplicarse. Cada familia creció, se desplazó y ocupó distintas regiones de la tierra. De Sem surgirían pueblos con una fuerte herencia espiritual. De Jafet naciones extensas y de Cam pueblos que más adelante tendrían un papel complejo en la historia bíblica. La humanidad volvía a expandirse, esta vez con la experiencia del juicio y la misericordia grabadas en su memoria colectiva. A pesar de haber sido testigos del poder de Dios, las generaciones posteriores no tardaron en mostrar la misma inclinación al orgullo y a la autosuficiencia. La unidad inicial dio paso a un deseo de grandeza humana. En la llanura de Sinar, los descendientes de Noé decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos. No querían dispersarse por la tierra como Dios había ordenado, buscaban hacerse un nombre y asegurar su propio futuro. Dios descendió para ver lo que los hombres estaban haciendo. No era que Él desconociera la obra, sino que observaba el corazón detrás de ella. Al ver que la humanidad se unía no para honrarlo, sino para exaltarse a sí misma, decidió intervenir. Confundió sus lenguas, y lo que antes era cooperación se transformó en confusión. La comunicación se rompió, y los hombres se vieron obligados a dispersarse por toda la tierra. Así, la tierra volvió a llenarse, pero no bajo un solo idioma ni una sola cultura. Las naciones surgieron, cada una con su identidad, su lengua y su historia. Todo esto formaba parte del plan soberano de Dios.
quien dirigía la historia incluso cuando el hombre actuaba desde el orgullo. Noé vivió muchos años después del diluvio, vio a sus hijos, nietos y bisnietos crecer. Su vida fue un testimonio silencioso de que la obediencia a Dios trae preservación y propósito. Finalmente, murió habiendo cumplido su papel en la historia divina. Esta parte nos recuerda que la salvación no elimina la responsabilidad ni la necesidad de vivir con reverencia. Aun después de experimentar la gracia de Dios, el corazón humano puede desviarse. Honrar a nuestros padres, respetar el orden establecido por Dios y reconocer nuestra dependencia de Él son principios que determinan el rumbo de las generaciones futuras. Con el paso de los años, la memoria del diluvio comenzó a transformarse. Para Noé y sus hijos fue una experiencia vivida, imborrable, pero para las generaciones siguientes se convirtió en un relato transmitido de padres a hijos. Aún así, el arco en las nubes seguía apareciendo, recordando silenciosamente el pacto de Dios con toda carne viviente. Cada vez que el cielo se vestía de colores después de la lluvia, la creación testificaba que la destrucción total ya no sería el camino. La humanidad continuó expandiéndose. Las familias descendientes de Sem, Cam y Jafet se establecieron en diferentes regiones, adaptándose a climas, territorios y recursos diversos. Surgieron costumbres, lenguas y formas de organización. Sin embargo, aunque el entorno había cambiado, el corazón humano seguía enfrentando el mismo desafío: decidir entre vivir conforme a la voluntad de Dios o seguir su propio camino. De la línea de Sem se preservó una conciencia espiritual más marcada. A través de sus descendientes, el conocimiento del Dios verdadero continuó transmitiéndose, aunque no sin luchas internas. Esta línea sería clave en el desarrollo del plan redentor que Dios estaba llevando a cabo de manera progresiva. La bendición pronunciada por Noé no era solo para su tiempo inmediato, sino que se proyectaba hacia generaciones futuras. Los descendientes de Jafet se extendieron ampliamente, poblando grandes territorios. Su expansión cumplía las palabras dichas por Noé: serían engrandecidos y participarían de la bendición que fluiría desde Sem. Aunque muchas de estas naciones se alejaron del conocimiento directo de Dios, su lugar en la historia no estaba fuera del control divino. La descendencia de Cam, en especial a través de Canaán, enfrentó consecuencias difíciles. No se trataba de un destino arbitrario, sino del reflejo de decisiones que marcaron su relación con Dios y con los demás pueblos. Aún así, Dios no dejó de obrar en medio de estas naciones, mostrando que su soberanía alcanza incluso a quienes se apartan de Él. Mientras tanto, la vida cotidiana se establecía nuevamente. Se construían aldeas, se cultivaban campos y se organizaban comunidades. El recuerdo del juicio pasado convivía con la rutina diaria. Algunos temían a Dios y procuraban honrarlo. Otros lo olvidaban, confiando en su propia fuerza y sabiduría. El patrón se repetía. Dios extendía su gracia y el hombre decidía cómo responder. El diluvio no solo había limpiado la tierra, sino que había establecido un precedente eterno. Dios es paciente, pero también justo. No pasa por alto la maldad indefinidamente y aún así siempre ofrece un camino de salvación. El arca se convirtió en símbolo de refugio, de obediencia y de fe, una imagen poderosa que atravesaría la historia. Noé, aunque ya no estaba presente, dejó un legado que iba más allá de su linaje. Su vida enseñó que un solo hombre que decide caminar con Dios puede impactar el destino de toda la humanidad. En medio de una generación corrupta, su obediencia preservó la vida y permitió un nuevo comienzo. Las historias que surgieron después, los pueblos que se levantaron y las naciones que prosperaron, todas tenían su raíz en aquel momento en que Dios decidió juzgar la maldad, pero también extender misericordia. El mundo postdiluviano era una mezcla de esperanza y advertencia, una oportunidad renovada para vivir conforme al propósito divino. Esta parte nos enseña que las promesas de Dios trascienden generaciones y que nuestras decisiones tienen consecuencias que pueden alcanzar mucho más allá de nuestra propia vida. El recuerdo del juicio y la misericordia debe llevarnos a vivir con humildad, reconociendo que cada nuevo comienzo es una oportunidad para honrar a Dios y caminar en obediencia.
El paso del tiempo fue cubriendo los acontecimientos del diluvio con distancia histórica, pero su significado nunca se perdió por completo. La humanidad siguió avanzando, construyendo civilizaciones, desarrollando culturas y dejando huellas sobre la tierra renovada. Sin embargo, bajo cada avance y cada logro, permanecía la realidad espiritual que el diluvio había revelado. El ser humano necesita dirección, corrección y gracia. El mundo que surgió después del diluvio no fue perfecto. Aunque había sido limpiado por las aguas, el pecado continuaba presente en el corazón humano. Dios, plenamente consciente de esta condición, no retiró su propósito. Por el contrario, comenzó a desarrollar su plan redentor de manera más específica, trabajando a través de familias, pactos y promesas que encontrarían su cumplimiento con el paso de los siglos. El relato del diluvio quedó como un punto de referencia para las generaciones futuras. Recordaba que Dios es creador y juez, pero también salvador. La destrucción no fue su objetivo final. La preservación de la vida y la restauración del propósito original siempre estuvieron en el centro de su voluntad. El arca, en este sentido, se convirtió en una imagen de refugio seguro, preparado por Dios mismo, al cual se accedía por fe y obediencia. La vida de Noé permaneció como testimonio. No fue un rey ni un conquistador, sino un hombre común que creyó a Dios cuando la mayoría decidió ignorarlo. Su historia enseñó que la justicia delante de Dios no se mide por grandeza humana, sino por una relación viva con Él. Noé caminó con Dios antes del diluvio, confió en Él durante la tormenta y lo honró después de haber sido preservado. La familia de Noé, con sus aciertos y errores, reflejó la complejidad de la condición humana. Sem, Cam y Jafet no fueron figuras idealizadas, sino personas reales cuyas decisiones influyeron en generaciones enteras. A través de ellos, la humanidad aprendió que la bendición no depende solo del origen, sino de la actitud del corazón frente a Dios. El pacto sellado con el arco en las nubes permaneció como una señal visible de la fidelidad divina. Cada aparición del arco recordaba que Dios cumple sus promesas, incluso cuando el mundo sigue enfrentando conflictos, injusticias y caídas morales. La creación misma se convirtió en testigo silencioso de la paciencia y la misericordia de su Creador. El diluvio también dejó una advertencia clara. La maldad tiene consecuencias. Dios no es indiferente al pecado ni a la violencia, y su justicia se manifiesta en el tiempo señalado. Sin embargo, esa justicia siempre va acompañada de un llamado al arrepentimiento y de una puerta abierta hacia la salvación. El juicio nunca fue el fin de la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo. A lo largo de los siglos, el recuerdo del diluvio siguió resonando como una invitación a elegir sabiamente. La humanidad podía aprender del pasado o repetirlo, podía caminar en obediencia o confiar en su propia fuerza. Cada generación enfrentó y sigue enfrentando la misma decisión fundamental. La historia del diluvio no termina con las aguas descendiendo, sino con una pregunta abierta para todo lector y oyente. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Así como Noé entró en el arca por fe, cada persona es llamada a buscar refugio en Dios, reconociendo su autoridad y su gracia. La historia completa del diluvio nos enseña que Dios es fiel a su palabra, justo en sus juicios y abundante en misericordia. Nos recuerda que la obediencia nace de la fe, que la salvación es un regalo de Dios y que cada generación tiene la responsabilidad de responder a su llamado. Vivir conforme a su voluntad no solo preserva nuestra vida espiritual, sino que deja un legado que trasciende el tiempo. El diluvio no fue un acto impulsivo ni una reacción desmedida. Fue una respuesta justa y deliberada de Dios frente a una condición espiritual que había alcanzado un punto crítico. La maldad a la que se hace referencia no se limitaba a actos aislados, sino a un estado continuo del corazón humano. La violencia, la corrupción moral y la perversión de los pensamientos se habían normalizado. El ser humano, creado para reflejar la imagen de Dios, había distorsionado completamente ese propósito. La tierra, que debía ser un espacio de vida, justicia y comunión con el Creador, se había convertido en un escenario de opresión y caos. La maldad que Dios vio no era solo externa, sino profundamente interna.
Los pensamientos, las intenciones y los deseos del corazón estaban inclinados continuamente hacia lo malo. Esto significa que el problema no era simplemente de conducta, sino de naturaleza. La humanidad había perdido el temor de Dios y vivía como si Él no existiera. La violencia se multiplicaba porque el valor de la vida había sido despreciado. La injusticia crecía porque cada uno buscaba su propio beneficio sin considerar al prójimo. En ese contexto, la creación misma sufría las consecuencias del pecado humano. Dios decidió actuar no porque hubiera perdido el control, sino porque su santidad y su justicia no pueden convivir indefinidamente con la maldad sin límites. El diluvio fue un acto de juicio, pero también de misericordia. Juicio, porque el pecado tenía que ser confrontado; misericordia, porque Dios preservó un remanente a través del cual la humanidad podría continuar. Noé no fue escogido porque fuera moralmente superior por mérito propio, sino porque decidió caminar con Dios en medio de una generación corrompida. Su vida demostró que aún en los tiempos más oscuros, Dios encuentra corazones dispuestos a obedecer. Lo que Dios quiso erradicar no fue la humanidad en sí, sino la corrupción total que había invadido su forma de pensar y vivir. El diluvio no fue un reinicio ingenuo, sino una intervención necesaria para detener una espiral de maldad que llevaba a la autodestrucción. Dios no cambió su propósito original para el hombre, pero sí estableció límites claros. Mostró que la vida tiene un valor sagrado y que el pecado no es ignorado eternamente. Al mismo tiempo, el diluvio revela que Dios no se complace en la destrucción. Antes del juicio, hubo advertencia, paciencia y una vía de salvación. El arca fue una expresión visible de gracia. Durante décadas estuvo allí, como testimonio silencioso de que Dios estaba dispuesto a salvar a quienes creyeran. La salvación no dependió de la fuerza humana ni de la capacidad de sobrevivir, sino de entrar en el refugio que Dios había provisto. Este principio espiritual atraviesa toda la Escritura. Dios provee salvación, pero el hombre debe responder con fe y obediencia. Después del diluvio, Dios hizo promesas claras. Prometió no volver a destruir toda la tierra con aguas, estableciendo el arco en las nubes como señal de su pacto. Esta promesa no dependía de la perfección humana, sino de la fidelidad divina. Dios sabía que el corazón del hombre seguiría inclinado al mal, pero decidió tratar con la humanidad mediante gracia y paciencia, guiando la historia hacia un plan redentor mayor. La estabilidad de las estaciones y el orden de la creación se convirtieron en recordatorios constantes de esa promesa. El diluvio también enseñó responsabilidad. Dios reafirmó el valor de la vida humana y estableció principios de justicia. La violencia que había llenado la tierra antes del diluvio no sería tolerada sin consecuencias. De esta manera, Dios mostró que la libertad humana debe ejercerse dentro de un marco moral. La vida no es un accidente ni un recurso descartable. Es un don que debe ser protegido y honrado. La enseñanza central del diluvio no es solo histórica, sino profundamente espiritual. Dios nos muestra que Él ve, que Él evalúa y que Él actúa. Nada escapa a su mirada. Al mismo tiempo, revela que su deseo no es destruir, sino restaurar. Cada juicio en la Biblia está acompañado de una invitación al arrepentimiento y de una oportunidad de salvación. El diluvio señala que Dios toma en serio el pecado, pero también que ofrece gracia abundante a quienes deciden confiar en Él. Finalmente, esta historia nos confronta personalmente. Nos invita a examinar el estado de nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. Así como en los días de Noé, el mundo puede continuar su rutina ignorando a Dios, pero eso no elimina la realidad de su justicia. El mensaje del diluvio sigue vigente. Hay consecuencias para la maldad, pero también hay refugio en Dios. Él llama a cada generación a caminar con Él, a vivir con reverencia y a confiar en sus promesas, sabiendo que su fidelidad permanece para siempre.